comento, yo a las 3:20 me tengo que retirar, pero no, ustedes sigan hasta las 4:30, porque tengo turno al médico. Bueno. Está bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar que está Susana si me ayuda, porque teníamos pensado hacer un par de ejercicios hoy con base de datos, ya para ver algo más real, digamos. Con bases ya cargadas, y no tenemos que cargar bases ni nada de eso. Sí, yo lo que quería era que probaran a ver si los que instalaron Workbench, si podían hacer la conexión y podían ver cómo se armaban las relaciones. Un ratito ver eso y después seguir, sí, con la explicación del código y demás. Y sí, por ahí el viernes lo que quiero hacer es como un ejercicio de todo lo dado en la semana. Que ahí vamos a trabajar con una base de datos que ya tenemos, con una plataforma, mejor dicho, que ya tenemos, y para que vean un caso real, y bueno, y ahí van a empezar todas los interrogantes mayores, me parece. Bien, no sé si tuvieron algún problema con el Workbench, si probaron algún inconveniente, si probaron alguna plantilla o buscaron alguna plantilla, que creo que eso fue lo que vimos ayer. Bueno, bien. Ahora yo ya estoy en una base de datos porque me había quedado pendiente de mostrarles lo que era un JSON. Después pensaba, bueno, seguir con la plantilla y después hacer algún ejercicio para saber cómo buscar información en la base de datos. Bueno, un JSON es un objeto de JavaScript que por suerte es soportado por bastantes lenguajes, digamos. Generalmente viene como un string, que eso después se puede convertir. Pero bueno, es muy útil para pasar información, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un poco de información en JavaScript y necesitamos pasarlo a PHP, lo podemos hacer con unas funciones bastante sencillo de convertir. Ahora, yo les voy a mostrar cómo es que se ve. Cuando me acuerde en qué base de datos es que tengo un ejemplo de esto. Acá no. Acá no. Acá. Esto es un JSON. Todo este texto es un JSON. Tiene estas barras invertidas que son para poder guardarlos en la base de datos. Lo hace automáticamente MySQL. Y bueno, esto sigue cierto formato que es la apertura de llaves para indicar que arrancó el objeto. Nombre de la propiedad es lo siguiente. Y después el valor de la propiedad, que a su vez puede ser otro JSON, otro objeto. Entonces uno puede tenerlos anidados, prácticamente. Esto, para mí, es como un arma de doble filo, porque esto sirve para, supónganse, tenemos alguna relación de uno a muchos en una base de datos, ¿no? Supónganse que queremos guardar, no sé, la boleta de una venta con ciertos artículos, y uno podría hacer una lista, ¿no?, de los artículos, convertirla en un JSON, en un string, que sea, no sé,
por decir algo, voy a escribir uno de prueba, ¿no? Que sea lista artículos de la venta. Y que acá tenga los artículos que se vendieron. Que esto puede ser un array también. Bueno, no tendría que haberlo guardado. Y acá puede ser, no sé. Vamos a poner tornillo. Vamos a poner algo más. Clavo. Yo esto lo estoy escribiendo a mano. Ustedes no tendrían por qué hacerlo. Pero es para que se entienda el concepto. Madera. Bien, esto sería un JSON. Esto se puede guardar en la base de datos. Tiene ciertas funciones la base de datos que nos permite operar. Pero la desventaja que tiene es que uno normalmente no puede hacer relaciones con todo esto. La información que uno guarde adentro de estas listas, de estos JSON, se tiene que asegurar que después no la va a querer relacionar con otras tablas, con otros registros, porque puede ser muy complicado, se les puede complicar mucho. A medida que van saliendo versiones más nuevas de MySQL, tienen más soporte, pero esto rompe con el paradigma de lo que son las bases de datos relacionales. Por eso al día de hoy no se recomienda tanto. Pero si tiene su utilidad, ustedes lo pueden usar, solo tienen que asegurarse que dentro de esto que vayan a guardar, solo sea información que no, con la cual no quieran operar, no quieran buscar tal vez sí, pero que no quieran tener una relación de uno a muchos. Por ejemplo, si yo acá guardara los ID de artículos, por decir algo, 4 o 5, yo no puedo usar un join o no puedo tener una llave foránea para controlar lo que estoy guardando. Y después, bueno, cuando quiera traer la información para hacer un reporte, se me va a complicar mucho. Voy a tener que hacer más llamadas a la base de datos. Va a ser menos eficiente el código. Entonces, para guardar una lista de IDs conviene por otro lado. Además de que el tipo de campo JSON es muy similar a un tipo de dato string. Con lo que significa que tenemos una longitud máxima que puede tener nuestro JSON. Entonces, si nosotros por alguna casualidad quisiéramos guardar, qué sé yo, 1.000.000 de IDs, por exagerar, no podríamos. No sé bien cuál es el número de la longitud máxima, pero no escala bien y tenemos un límite. Que por otro lado, si usamos una tabla de relaciones, no tendríamos. Bien, este era el detalle sobre los JSON. Que nada, que estaba bueno que lo viéramos. Y ahora, bueno, vamos. Tenía pensado que hagamos un ejercicio, después iba a seguir con el tema de la plantilla para mostrarle un par de cosas más, que era lo que estamos viendo ayer. Pero quería que hagamos un par de ejercicios así hablados, para ver, bueno, para tener un poco de práctica. No sé si ustedes saben de teoría de conjuntos, diagramas de Venn, no sé si vieron. Puede ser, quizás muy por arriba. Bien, sí, no voy a entrar mucho en detalles. Teoría de conjuntos tiene todo, es todo un tema. Pero si ustedes pueden entender este gráfico ya prácticamente, vamos a abrir una pestaña nueva, ya saben más que suficiente, digamos, que son los tipos de join que tenemos en
los lenguajes SQL. ¿Esto para qué nos serviría? Si vamos al ejemplo que estamos hablando los otros días con clientes, proveedores, artículos y materiales, nosotros supónganse, para traer una venta, teníamos un montón de IDs. Yo la tabla acá no la tengo, así que vamos a seguir otro ejemplo. A ver. Acá. Esta tabla es de un sistema que hizo Fran de declaraciones juradas. El sistema, bueno, tiene un montón de reportes, un montón de cosas, pero la función principal es que con el tema este del COVID necesitaban una aplicación para realizar declaraciones juradas y saber cuándo alguien tenía fiebre, cuándo tiene tos, cuándo cumplía con alguno de los síntomas del COVID. Las declaraciones juradas se guardaban en la base de datos como esta tabla, como este registro, ¿no? Ahora, este registro, por sí solo, sí, tiene todos los datos que necesitamos, pero no nos dice nada. Nos dice el usuario ID 59. Que es más o menos lo que teníamos con el ejemplo que habíamos hecho nosotros de ID cliente, ID proveedor, ID material. Guardamos los IDs, pero no tenemos el registro ese. No lo estamos viendo. Acá tenemos un ID de usuario, pero no sabemos el nombre, no sabemos el apellido, no sabemos el DNI. Ahora, nosotros, ¿cómo haríamos normalmente para ver, para tener, bueno, está bien, yo tengo el ID del usuario, yo quiero hacer una consulta y que me traiga el nombre? Para eso existen los join, las uniones, que según un campo, básicamente buscan una coincidencia entre dos campos, entre dos tablas, perdón, y une los registros. Por ejemplo, si yo quisiera traer todos los datos del usuario que yo tenga, tendría que unir esta tabla de declaraciones juradas con mi tabla de usuarios, ¿no? Y unirlas por el campo ID de usuario. Porque yo no quiero que me traiga el usuario 1, por decir algo, con la declaración 59. Yo quiero que me traiga usuario 1, usuario 59, con las declaraciones del usuario 59. Bueno, para esto es que tenemos los join. Todos funcionan, son más o menos parecidos, bueno, tienen sus diferencias. Tenemos los más usados, los que más usamos nosotros son left join, right join y inner join. Serían el primero, el segundo y el del medio. Después, acá, que tenemos acá es una variación del de arriba. Este otro también es una variación del de arriba. Y Full Outer Join creo que no está soportado en la versión, bueno, en MariaDB que usamos nosotros, así que no lo usamos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un ejemplo. La sintaxis es así. Primero, arrancamos por el principio. Para traer una tabla es select. Este asterisco serían las columnas que queremos traer de esa tabla, ¿no? Asterisco significa todo, que traiga todo lo que encuentre. From y qué tabla. Nosotros si quisiéramos, podríamos decir, bueno, quiero que traigas ID, ID, usuario y fecha de declaración jurada.
Si yo quiero que me traiga estas tres tablas, estas tres columnas de esta tabla, lo tengo que escribir de esta manera. Si yo le doy correr a la consulta, ya desde PHP-MyAdmin puedo hacer toda la prueba y me trae los resultados. La columna ID, la columna usuario, la columna fecha. La sentencia select es la más sencilla de todas. La única variable que tiene, digamos, son las columnas y de qué tabla estamos hablando. No tiene mucho más para hacer. Ahora, vamos a agregarle un poco más a esto. Acá es muy importante que si hay alguna duda que me frenen, porque yo le doy para adelante y capaz se quedan perdidos. Así que, nada, una vez aclarado eso, vamos a ir a lo que es el where. Where lo usamos un montón, que también es una condición que se tiene que cumplir. Cuando especificamos where, especificamos una condición. ¿Por qué vamos a hacer esto nosotros? Porque nos sirve para buscar registros específicos, ¿no? Vamos a volver a la tabla entera. Vamos a volver a la tabla entera. ¿Qué pasa si yo quisiera que me traiga todas las declaraciones juradas de... Bueno. De agosto. Vamos a hacer... De agosto... Bueno, creo que no la tengo actualizada este año. Vamos a ir a la última. No tengo la base actualizada este año. Bueno, de agosto del 2020. O no, vamos del usuario 59. Va a ser más fácil. Si quisiéramos buscar todos los registros de esta tabla del usuario 59, tendríamos que hacer where id usuario igual a 59. Cuando esta condición es verdadera, nosotros nos va a traer ese registro. Este nos va a traer todos los registros que cumplan con esta condición, ¿no? Entonces acá tenemos todos los registros del usuario 59. Que como ven, bueno, tienen distinta fecha, está bien. Uno, no necesariamente, uno puede agregar más condiciones al where, no tiene por qué ser una sola. Que esto tiene mucho de lógica, clásica, proposicional, digámosle. Vamos a usar un if, vamos a decir, queremos que nos traiga del usuario 59 y ahora sí vamos a usar un AND para decir otra condición. Vamos a usar un AND o un OR dependiendo de lo que queramos traer. Acá vamos a decir el usuario 59 y si de el mes de agosto. Vamos a buscar. Ahora, para el mes de agosto, como es una fecha, es más complicado. Por eso lo evité en un principio, pero vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Eso de la fecha vamos a dejarlo para después. Yo después le comento por qué. Vamos a buscar una que tenga resultado 1. Que tenga resultado 1. Les comento, el resultado 1 en este sistema es que la declaración jurada dio como que es sospechoso de tener COVID. Resultado 1 significa que es sospechoso. Que es cuando tiene cuando cumple con 2 o más síntomas. No, al revés. 0. 0 es cuando no pasa la declaración jurada porque tiene 2 o más síntomas. Entonces vamos a buscar todos los del usuario 59 y que tengan resultado 0. Y acá tenemos todos del usuario 59
y todas con resultado 0, y si nos fijamos, tiene 2 o más síntomas. En la primera tiene 3. Tiene 3 síntomas. La segunda tiene 2 y así. Bien. Ahora, habiendo hablado del where, ya podemos hablar del join. ¿Por qué? Porque el join también usa una condición muy parecida al where, que ahora vamos a ver. La sintaxis para el join viene después del from. Es muy importante que escribamos las sentencias en orden. Vamos a usar join users on. On es nuestra condición de unión. Acá pueden ser varias, no puede ser solo una. Podemos agruparlas entre paréntesis y usar and o or, dependiendo de cómo nos convenga. Eso para consultas más complejas. Nosotros acá tenemos una sola condición para el join, que sería ID de usuario. Bien. Nosotros para hacer el join, entonces diríamos unión usuarios donde ID usuario sea igual a ID. ¿Por qué ID? Nosotros tenemos que fijarnos la otra tabla, la estructura de la otra tabla. Los campos que queremos que coincidan son ID, vamos a ordenar por ID. Acá tenemos el usuario 59. Nosotros tenemos que unir el campo ID de la tabla usuarios con el campo ID usuario de la tabla de declaraciones juradas. Pero acá tenemos un tema. Tenemos una ambigüedad. ¿Por qué? Porque la tabla de declaraciones juradas también tiene un campo ID. Nosotros, para salir de esta ambigüedad, generalmente, cuando no especificamos a qué tabla pertenece nuestra columna, en cualquier condición o dentro de un select, cada vez que nombramos una columna y no especificamos a qué tabla pertenece, generalmente MySQL la puede deducir. Pero en casos donde hay ambigüedades, que vos digas ID usuario igual a ID, pero ya tenés dos IDs, ya tenés dos columnas ID, una de cada tabla. En ese caso, la sintaxis es users.id. La sintaxis en realidad siempre es tabla.columna, pero bueno, lo podemos omitir porque el lenguaje bueno, te lo permite, te da esa facilidad. Entonces, con esto ya visto, le damos a continuar. Y acá tenemos nuestra consulta al final. Tenemos declaración jurada. Todo lo mismo que veíamos hoy. Pero al final tenemos adosados los registros de la tabla de usuarios. Tenemos, bueno, el ID, la IP, nombre de usuario, un email. Bien. Ahora, esto está bastante sucio como para un reporte, digamos. Entonces acá es donde nosotros ya empezamos con consultas más complejas, ¿no? Empezamos a mezclar todo esto que vimos. Por ejemplo, si yo quisiera sacar un reporte del usuario 59, ¿no? Únicamente el usuario 59. Y que me traiga los datos correspondientes. Primero, usaría este join. Acá puede ser, como habíamos visto, puede ser inner join, left join, right join. Dependiendo de lo que se busque. Inner join se asegura que existan registros en ambas tablas para traer el resultado. Left le da prioridad a la tabla que especifiquemos a la izquierda.
right es la de la derecha. Creo que el left y el right depende del orden que escribamos esta condición. Pero bueno. Nosotros vamos a ir entonces con inner join. Inner join usuarios, versiones esperadas, bien. Para limpiar un poco la tabla y traer cosas que nos resulten útiles a nosotros, vamos a traer... Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Para ir despejando de a poquito. De la tabla de usuarios, vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver la estructura. Tenemos todos estos campos. ¿Qué nos puede servir de acá? Nombre de usuario, un email, primer nombre, segundo nombre. Bueno, compañía puede ser, teléfono, tipo de documento, el número de documento. Y acá tenemos otros ID. Estos vamos a dejarlos para después, pero vamos a ver que nosotros podemos hacer consultas muy complejas. Por ahora vamos a quedarnos con nombre de usuario, email y nombre y apellido, para hacerlo sencillo. Después lo complicamos, entonces. De declaración jurada, por ahora, tomemos todo para decir que de una tabla tomamos todas las columnas, hacemos lo siguiente. Declaraciones juradas, punto, ¿qué columna? Podemos decir declaraciones juradas, punto asterisco, para decir todas las columnas de la tabla de declaraciones juradas. Ahora tenemos dos tablas, así que esta sentencia tiene sentido. Si no tuviésemos un join, esto sería lo mismo que escribir asterisco. Entonces, vamos a traer todas las columnas de declaraciones juradas y vamos a traer las columnas que a nosotros nos interesen de la tabla de usuario. Entonces, esas habíamos dicho que iban a ser users.username. Generalmente nos las va sugiriendo users.email, users.firstname, users.lastname. Por más de que acá diga from declaraciones juradas, al especificar el nombre de columna antes, bueno, username no se repite en ambas columnas, así que podríamos no especificarlo. Pero bueno. El lenguaje va a saber de dónde sacar esa información. Si nosotros le damos a continuar, ahora vamos a ver que tenemos toda la tabla original de declaraciones juradas, pero al final tenemos solo los datos que nosotros elegimos traer. El username, el email, nombre y apellido. Bien. Eso para limpiar un poco más. Ahora, en un reporte, generalmente hay detalles que nosotros podemos omitir. Por ejemplo, en nuestro reporte capaz no nos interese tener qué tipo de síntoma tuvo, sino que nos interese tener solamente el resultado. Porque a fin de cuentas el sistema, sí, te da la trazabilidad de síntomas, pero a fin de cuentas el sistema está pensado para esta persona entra a trabajar o no entra a trabajar. Entonces nos podemos quedar directamente con resultado y ahorrarnos todas estas columnas. Más la fecha, que es importante, pero ID y ID usuario lo podemos omitir. Entonces podemos hacer, en vez de asterisco, fecha, declaración jurada,
y el resultado. Bien, ahora nos quedó algo que es mucho más lindo. Pero, de todas maneras, en un reporte, ya pensando más adelante, no nos queda lindo 1, 0. Ahora no vemos los síntomas, entonces no sabemos si 1 puede entrar, 0 no puede entrar, o si 1 significa tiene COVID o 0 significa no tiene COVID. Eso ya medio como que lo perdimos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora que podemos hacer otras cosas también para modificar nuestras columnas, por así decirlo. SQL, así como cualquier otro lenguaje, tiene distintas funciones como if, concatenar, etc. Nada más que funciona de otra manera. Por ejemplo, if, la sintaxis para if es así. If, en primer lugar, una condición. Segundo lugar, la rama del sí. Y en tercer lugar, la rama del no. Así es como funciona el if. Entonces nosotros podemos decir, sí, el resultado de la declaración jurada es 1, que como es un booleano, si es 1 significa sí, ya lo podemos evaluar directamente así. Lo podemos usar como condición. Sí, declaración es resultado es 1. Entonces, en la rama del sí vamos a poner que, no sé, no es sospechoso. Y por la rama del no, si el resultado es 0, habíamos visto que si tenía más de 2 síntomas, podríamos decir que tiene COVID, entonces es sospechoso COVID-19. Por ponerle algo. Bien. Ahora, nosotros tenemos... Pregunta. Sí. Perdón, te interrumpí. Sí. Eso de no es sospechoso, si es sospechoso te deja hacerlo porque la variable es booleana, ¿no? Claro. Si no, nosotros podríamos poner una condición. Para que sea mejor, podemos hacer esto. Claro. Podemos poner la condición directamente. Y esto ya debería funcionar de la misma manera. Cuando yo digo condición, en este lugar puede ir esto, o puede ir lo mismo que hay en un where o en un on, en el caso de este. Cualquier expresión que la puedas evaluar como un booleano. Un booleano en sí o una condición. Puede ser un igual, un distinto, un mayor, un menor. Genial. Bien. Entonces, ahora, pequeño detalle, nosotros modificamos esta columna. El tema es que nuestra columna quedó con el nombre de la operación que hicimos, que queda medio feo. Generalmente, si uno después quiere... Este resultado va a venir en un array. Y si uno quiere ver, este es sospechoso o no es sospechoso, va a tener que entrar en el array e ir a la columna if, declaraciones juradas, resultado igual 1. Horrible. Entonces nosotros podemos agregarle un alias a esto para que quede más, para que nos sea más útil. Para agregar un alias, la sintaxis es la expresión, la columna, as, vamos a dejar resultado. Vamos a poner resultado de vuelta. Así nos queda más cómodo. Y ahora nuestra columna se llama resultado.
Esto no es solamente cuando nosotros modificamos una columna que lo podemos hacer. Nosotros lo podemos hacer también con columnas que no modifiquemos. Por ejemplo, first name. Y capaz que yo quisiera que en mi código salga como nombre. Y last name como apellido. Puedo hacer eso tranquilamente. Y vamos a tener la columna nombre y apellido. Bien. Ahora, esto ya es, bueno, es un poquito más complejo que lo que veníamos viendo, pero recordemos que nosotros teníamos otras columnas en la tabla de usuarios. Tenemos ID empresa, ID contratista, ID sector, ID puesto, ID responsable, que son todas son otras tablas. Por ejemplo, tenemos puestos, tenemos sectores, tenemos contratistas, tenemos empresa. Por ahora nosotros vamos a trabajar solo con ID empresa. Vamos a volver a traer el ID empresa para trabajar con ese, pero para que vean que se puede hacer más de una unión en una tabla. Entonces vamos a traer ID empresa. Bien. Bueno, en esta base de datos particularmente tenemos una sola empresa. Pero bueno, vamos a ver la tabla de empresa entonces, a ver qué es lo que tenemos. Ya por intuición un poco nos damos cuenta que íbamos a tener un ID, porque la columna se llamaba ID empresa, y después es cuestión de ver qué otros campos teníamos de este lado. Tenemos solamente, por suerte bastante sencillo, tenemos una descripción nomás, entonces nosotros ya sabemos todo lo que tenemos que saber para hacer otra unión. Nosotros unimos acá usuarios, vamos a hacer otro join. Simplemente lo tenemos que escribir para unir más de una tabla, solo las seguimos uniendo una tras de la otra. Inner join, esto era empresas, on users.id empresa igual a empresas.id, que es otra vez de la columna ID empresa que está en users tiene que coincidir con la columna ID que está en empresas. Eso es lo que estamos queriendo decir. Algo más que podemos hacer para que vean qué tanto se puede complicar esto es acá. Nosotros acá usamos el nombre de una tabla. Nosotros en ese lugar podríamos tener paréntesis, que esto ya sí es muy complejo, y tener directamente otra consulta en SQL. En este caso es redundante, porque poner empresas o poner select asterisco from empresas es exactamente lo mismo, pero si por casualidad ustedes quisieran hacer alguna operación con la tabla empresas previo al join, ese es el lugar donde tendrían que hacerlo. Son casos muy específicos, así que no se me ocurre ningún ejemplo que les pueda mostrar ahora, pero es posible y en algún momento me ha tocado hacerlo, pero ya es muy complicado, así que vamos a poner empresas. No solo eso, sino que nosotros también podemos ponerle un alias a la tabla empresa. As E, por decirle algo. Si no quieren volver a escribir toda empresa, pueden ponerle el alias E.
Y después tienen que, si le cambian el alias a una tabla, si le ponen un alias a una tabla, después hay que llamarlo por su alias. Y vamos a traer todos los campos para la primera consulta. Entonces, bueno, acá vemos que la unión nos da esto, está bien. Si la ID de empresa es 1, nos trae la empresa 1. Y entonces, este campo ID de empresa, acá lo podemos suprimir, no nos va a servir. Y con la empresa nos podemos quedar solo con descripción, porque tiene el nombre de descripción. El nombre está en la columna de descripción. Entonces, nos quedamos con un reporte, una lista de resultados mucho más entendible. Ahora, nosotros con todo esto, recuerden que teníamos el where. Yo en un momento había dicho, busquemos los resultados del usuario 59 nomás. Ahora, nosotros en este conjunto de resultados no tenemos la columna ID. Entonces uno podría llegar a pensar que yo no puedo hacer where declaraciones juradas, punto, ID usuario, como habíamos hecho, igual 59. Uno podría pensar tranquilamente que esto no va a funcionar porque no tenemos una columna ID usuario. Pero en realidad sí va a funcionar porque el resultado se arma después de toda la operación. Uno puede usar este where aunque no lo tenga elegido dentro de las columnas que va a mostrar. Acá podemos ver que si le pongo ID usuario 59, me trae siempre el mismo usuario, me trae a Sabrina. Esto del usuario, bueno, se puede usar con cualquier columna, siempre y cuando exista en alguna de todas las tablas con las que estamos operando, podemos filtrar por ese valor. Bien. Una vez que tenemos el where, bueno, podemos hacer distintas cosas. Por ejemplo, hoy vimos que todos los usuarios que vimos pertenecían al mismo contratista. Si nosotros quisiéramos ver resultados del contratista distinto a DIPREM, tendríamos que hacer where e.id. Acuérdense, E es empresas, tiene un alias distinto de 1. 1 es el ID de la empresa DIPREM, lo podemos ver acá. Yo quiero que me traiga todos los resultados distintos a 1, que me traiga de Sunstar y de Su. En este caso tenemos solamente 3. Sí. Bien. Ahora, para el tema de la fecha, para buscar todos los de agosto, hay muchas funciones de fecha, pero creo que podemos usar lo siguiente. Hay una sentencia que es between, SQL, no me acuerdo bien la sintaxis. Esta es una buena página para ver ejemplos. ¿Ven? Y acá tenemos between valor 1 y valor 2. Si nosotros quisiéramos buscar de la fecha de agosto del 2020, podríamos decir fecha de declaración jurada entre. Este es el primer ejemplo que se me ocurre a mí para buscarlo.
seguramente haya otro más eficiente, solo que no tengo bien presentes las funciones de fecha, porque todo lenguaje tiene funciones para fechas, para poder identificar si algo pertenece a un mes, si algo es del mes siguiente, si una fecha es previa o no a otra. Entonces, nosotros, si queremos probar, tendríamos que decir que la fecha esté entre 2020, 08, 01, 00, 00, 00 y lo mismo, pero a ver cuántos días tiene agosto. 31. Que acá en realidad sería 11, 59, 59. En este caso me tendría que saber únicamente las fechas que, todas las declaraciones que sean de esa fecha. Si yo voy a la última de todas, la última se hizo justo el 31 a las 11. Bueno, esta fecha, ahora que me doy cuenta, está hecha en este formato, así que probable que ahora tenemos más resultados. ¿Ven? Tenemos podemos ordenar por fecha. Ahí está. Bien, sí, el último resultado seguía siendo el mismo. Bien. Teniendo en cuenta todo esto, las consultas en SQL se pueden volver muy complicadas, pero con el tiempo uno le puede ir agarrando la mano, puede hacer cosas muy, muy grosas, hay que arrancar despacito, pero bueno, no sé si tienen alguna duda de todo esto, sé que es un montón y esto es más para... Yo tengo una duda. Sí. Cuando vos hiciste la parte de la empresa, del ID empresa distinto a uno, te trajo otras empresas. Pero ¿por Sí. qué cuando lo sacás y no aclarás nada, solo te trae las de DIPREM, o sea, las de uno? Ok, vamos a ver eso y vamos a ver que no es así, sino que nos da esa impresión, pero porque esta base de datos tiene un montón de usuarios de IPREM y prácticamente no tiene declaraciones juradas de las otras empresas. Vamos a usar otro... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto. Vamos a volver a traer el ID de punto ID más ID empresa. Vamos a volver a traerlo. Lo escribí en el lugar equivocado. Ahí iría. Ahí está. Volvemos a traer el ID de empresa. Ahora, vamos a hacer esto. Nosotros tenemos... Bueno, vimos el web y todo. Hay otro tipo de sentencia que está bien que me hayas preguntado porque ahora la podemos usar, que es order by. Es... podemos ordenar los campos según alguna columna. Podemos ordenar la tabla según los valores de una columna. Y ahora vamos a ordenar por ID empresa. Que es el ID empresa es un número, lo podemos ordenar por eso tranquilamente. Y vamos, puede ser en orden ascendente o descendente. Vamos a ordenarlo de forma descendente. De forma ascendente es escribe de esta manera: ASC de forma descendente, DSC descending. Si nosotros buscamos order by ID empresa, descending creo que va sin coma. Ahí tenemos. Podemos ver que tenemos con esta misma consulta, tenemos de otra empresa, solo que son 3. Tenemos 3 registros de otra empresa y
la cantidad total de columnas de la base de este resultado es 3511. Entonces, es cierto, parece como que todos fueran de Diprem, pero porque ¿qué es? El 0,1% son de Sunstar. Claro, era todo Diprem por eso. Claro, sí, sí. Pasa que esta base yo la copié de una que se está usando. Está desactualizada a fecha de agosto de este año, creo. No antes, a febrero de este año. Y bueno, hubo otra empresa que parece que no la trabajó mucho. Bien. Ahora, con todo esto, yo iba a hacer algo ahora y me olvidé que iba a hacer. Bueno, lo que le estaba diciendo antes de todo esto es que esto viene con práctica. Después vamos a buscar algún ejercicio para mostrarles, para que puedan hacer. Pero como ahora no tenemos ninguna base de datos preparada ni nada, se los comento. Y bueno, después volveremos a tocar el tema. Ahora, lo que iba a hacer es seguir con el tema de la plantilla. Yo acá me voy a tener que volver a bajar la plantilla. Porque ya no estoy en Windows. No. Más para la configuración inicial les mostré todo desde Windows. Acá yo ya no estoy más porque todas las herramientas las tengo configuradas en otro lado. Entonces, modular admin era esto. Que me voy a bajar rápido todo de vuelta. Era este. Si ponele que algún día yo quiero buscar otra plantilla, ¿qué era lo que no podía tener? El SSS. Sí, en realidad, si vos tenés. Pasa que. Creo que sí que es SSS, puede ser. Sí, o SAS. Bueno. Creo que son CSS. Creo que esos lenguajes los podés compilar a CSS y los entiende el navegador. Pero lo que buscamos normalmente es alguna plantilla HTML que tenga Bootstrap 4 o 5. Ok, genial. Que tenga 4 o 5, que no. Bueno, uno después puede probar y si encontrás la manera de implementarlo, genial. No es que no se pueda, sino que es que nosotros hasta el día de hoy no lo hicimos. Capaz alguno de ustedes después encuentra la manera de implementarlo y es más sencillo que hacer todo lo que les vengo mostrando, y lo cual estaría genial. Pero bueno, ahora no lo usamos, así que nos quedamos ahí en eso, digamos. Bien, yo acá tengo algo de curso ya guardado. Tengo login. Esto no es. Bien, tengo login. A ver, localhost barra curso. Ahora termino de configurar esto rápido y lo vemos. Les voy a mostrar mientras cuál creo que es el problema. Nosotros, PHP es un lenguaje que solo se corre en el servidor. Por lo tanto,
cómo funciona la comunicación entre nuestra computadora y ese servidor. Nosotros entramos al navegador, seguimos un link, ese link va a un servidor y ese servidor está escuchando a través de un puerto, el puerto 80. Bien, ese servidor después, todo lo que nosotros escribimos en PHP, lo ve solo el servidor. El cliente no se entera de nada. Entonces, corre un montón de código PHP y nos da una respuesta que sea HTML. Sí, que sea todo HTML y CSS. Y JavaScript. Ponele. Ahora, una vez que la comunicación esa muere, yo hablo con el servidor me responde, esa comunicación muere, nosotros no existimos para el servidor, prácticamente. Como no tiene memoria. Si nosotros actualizamos la página, por decir algo, no se va a acordar que nosotros, bueno, normalmente no se acordaría que nosotros visitamos esa página. Para eso existe, supónganse, esto es un problema, porque si yo inicio sesión, ¿no? Yo tengo un login, yo inicio la sesión, y ¿cómo hace el sistema para saber que sigo siendo yo la persona que sigue visitando esa página? ¿Cómo hace para saber que yo inicié sesión si la comunicación anterior murió? Para eso existen las sesiones, que eso ya es... Bueno, eso está escrito en PHP, eso es parte de PHP. El servidor realmente no se acuerda, pero PHP mediante una cookie con un ID puede identificar cada computadora que se conectó y, bueno, le permite tener sesiones, ¿no? Una cookie es un archivo que se guarda en nuestra computadora cada vez que visitamos alguna página. Seguramente lo habrán visto porque ahora está todo de moda, bueno, todo de moda no, pero hay todo un tema con la privacidad, el seguimiento, las políticas de cookies. Hay gente que se ha zarpado con el tema del seguimiento y te dejan cookies que te rastrean qué páginas visitas. En nuestro caso, nosotros lo que hace Codinator es guardar una cookie y después el resto se guarda en el servidor, en la nube, y hace todo el control de login y todo eso lo hace aparte. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros en varios sistemas configuramos de qué manera vamos a guardar las sesiones. De las sesiones, bueno, son datos, es ya les digo, el identificador, después hay un par de variables que se pueden guardar en las sesiones. Por defecto, eso se guarda en algún archivo. Files, por ejemplo. Yo lo tengo configurado en Files. Pero muchos de nuestros sistemas tienen la sesión que se guarda en la base de datos. Acá creo que tengo un problema por eso. Tengo mal configurado el tema de la base de datos, me parece. Curso, y que hay en curso. Curso. Ok. Vamos a usar cursos. Para guardar la sesión en la base de datos, generalmente usamos esta tabla que tiene el ID, la IP. Este es el ID que se guarda en una cookie. La IP. Bueno, una fecha en formato timestamp.
Y data, que serían las variables que están serializados, nosotros no lo podemos leer. Si bajamos esto vamos a ver un montón de caracteres, no les puedo mostrar mucho de acá. Pero bueno, ahora. ¿Por qué esto no funciona? Capaz en la ruta. No. Me está dando un error de base de datos directamente. Ah, Y con el tema de la sesión. Así que, ¿será con ese? Seis sessions. Porque esto va acá, me parece. Si no, lo voy a tener que buscar en otro que tengo. Ya tengo. Ahí está. Era eso. Dependiendo de la configuración que tengan, estos parámetros pueden cambiar. Yo, la verdad, para lo que es este curso no pretendería que lo entiendan o que le den mucha bola, porque no lo vamos a ver. Es configuración de una sola vez, pero si necesitan o si quieren verlo, acá en el config siempre nos dice qué driver vamos a usar. Pueden ser archivos, database. Estos son aplicaciones de Linux, creo. No sé si están en Windows, pero no creo que las vayan a usar. Qué nombre va a tener el cookie, por si le necesitan cambiar. Cuánto va a durar la sesión. Qué ubicación. Si estamos usando el de archivos, es una carpeta. Si estamos usando database, es una tabla. Si tiene que coincidir la IP. Cada cuánto tiempo se actualiza la sesión. Y bueno, si las sesiones anteriores, cuando regeneramos una, se eliminan, esto ya es un poco más técnico. Así que no le vamos a dar mucha bola tampoco. Pero bueno. Todo el login que hicimos ayer yo lo perdí, pero no importa, porque eso está grabado, así que encima después me lo podría traer. Para mañana me lo puedo volver a copiar a Linux y ya tenemos todo. Pero ahora vamos a ver donde nos quedamos ayer, que iba a ser, vamos a hacer la tabla. Es muy parecido a todo lo que hicimos ayer, excepto que ahora nosotros vamos a prestar atención acá a que hay elementos de la vista de la plantilla que se repiten mucho. Por ejemplo, yo acá estoy en el dashboard. Si yo me voy a la sección de tablas, podemos ver que toda la parte de arriba se repite, todo lo que es el header, digámosle. Toda la barra lateral se repite, lo que es el sidebar. Y, bueno, en el dashboard no lo vimos, pero este footer también se repite. Ahora, en el login nosotros hicimos una vista, reemplazamos todo, lo adaptamos, genial. Ahora, necesita el body nada más. claro, nosotros vamos a pasar todo, pero vamos a hacerlo de una manera para que nosotros el sidebar, el header, el footer, todo lo que se repita mucho, lo tengamos en un solo archivo y no tengamos que, suponete, algún día querés agregar un link nuevo acá, ¿no? Si agregas un link nuevo y el sidebar lo tenés en cada una de las vistas que ya tenés armadas previamente, vas a tener que ir una por una agregando tu link nuevo. Entonces, otra vez caemos en que conviene modularizarlo. Conviene separarlo. Vamos a cerrar todo esto. Para no tener que repetir mucho código que después a la hora de cambiar algo, agregar algo, que no sea todo mucho más sencillo. Entonces, nosotros vamos la vista de la tabla acá. La
tabla es index, nosotros podemos darnos cuenta de que estamos hablando de la vista index. ¿Por qué? Algo que capaz me olvidé de mencionar, nosotros nos podemos dar cuenta de dónde estamos parados, de qué parte del código estamos viendo en el navegador por la URL. Nosotros acá estamos en localhost curso index.php barra. Cuando estamos en index.php barra o curso barra, el index.php generalmente se puede borrar. Nosotros acá lo tenemos, después lo vamos a ver cómo borrarlo. Cuando estamos en la raíz, esto sería la raíz de nuestro sistema. Habíamos visto que podemos configurar en roots cuál es el controlador por default, que es out. Entonces, cuando estamos en la raíz, nos va a cargar ese controlador por defecto. Ahora, nosotros vamos a out. Y cada controlador tiene, bueno, la gran mayoría, tiene una función que es index, que también es la función que se carga por defecto. Index generalmente es el nombre del archivo que se carga por defecto, del controlador, del método. Quedó de esa manera. Bueno, la verdad no sé por qué quedó de esa manera, pero si uno no especifica un método, va a caer en el index del controlador. Si uno no especifica, suponiendo que no estemos en Coordinator, si uno no especifica un archivo en un directorio que está en la web, le va a traer el index por defecto. Bien, entonces nosotros por la ruta sabemos que estamos en out, y como no tiene especificado un controlador, sabemos que estamos en index. Vamos a mirar otro ejemplo. A crear nuevo usuario. Cuando estamos en nuevo usuario, podemos ver la ruta otra vez. Ahora tenemos out y create user. Como acá no estamos en la raíz, tenemos que especificar dónde estamos parados. Tenemos que decirle al sistema dónde queremos estar. Y eso lo hacemos con la URL, que, bueno, nos lleva al controlador out al método createUser. Todo esto es para que nosotros sepamos que estamos en outIndex. Y pasando muy por arriba del código, podemos ver, esta es la línea en la que se carga el archivo de la vista. Podemos ver que va a cargar el archivo out, el separador de directorios, que sería esto. Está en la ruta outIndex, que eso está dentro de la carpeta views. Si nosotros vamos a views, tenemos la carpeta out y tenemos el archivo index.php. Yo se los mostré ayer, es la misma tabla que estamos viendo. Voy a hacer los cambios acá. Es la misma tabla que estamos viendo. Tiene el título, el subtítulo, el mensaje de error, muy parecido al login, y una tabla. Y abajo tiene dos links. Tiene un link para crear usuario y otro para crear grupo. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Título, subtítulo, un mensaje, que es en este caso que iniciamos sesión correctamente, una tabla con encabezados los registros. En este caso tenemos uno solo. Vamos a hacer un usuario por la duda. Usuario. Este creo que puede estar vacío. El email no. usuario.com. Nosotros podemos ingresar un email falso acá, siempre y cuando tenga el formato de un email. El teléfono puede estar vacío y contraseña vamos a poner una cualquiera, solo para tener un registro más en la tabla. Como agregamos uno nuevo, la vista está hecha para que nos muestre una lista de todos los usuarios. Y después, bueno, tenemos los links de crear usuario y crear nuevo grupo. Ahora,
Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer y vamos a buscar una vista de acá que se parezca. Yo ya me adelanté. La vista de las tablas es lo que más nos conviene. Nos conviene, en esta vista hay dos, vamos a usar la de arriba, que va a ser lo más corto. Entonces, vamos a buscar Responsive Tables, vamos a abrirlo. Con Code, es una alternativa Sublime. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Seleccionamos todo y lo pegamos acá al fondo. Varias líneas abajo para no confundirnos. Estamos. Y ahora, bueno, empezamos a pasar lo que nos parezca. Vamos a empezar a buscar, a ubicar las estructuras, ¿no? Nosotros, como hicimos ayer, tenemos título, subtítulo, algún mensaje y la tabla. Entonces, yendo un poquito más rápido para no repetir lo de ayer, vamos a buscar el título. El título está por acá abajo. Este es el sidebar. Yo ya les voy avisando porque tiene la estructura que podemos ver. Tiene la página login, inicio de sesión, resetear, supongo que será resetear contraseña, no sé. Error 404. Tiene la estructura de lo que es el sidebar. Una vez que termina el sidebar, que termina por acá, aside, tenemos título, subtítulo. Si no saben cómo ubicarlo, pueden buscar directamente esta oración, la podemos usar para ubicarla. Está acá. Si no les sale leerlo, pueden hacer control F, when logs, que no tenga. Ahí está. Entonces, nosotros ya podemos pegarlo de arriba. Si no quieren usar, recuerden que estas partes, estas dos que estoy copiando son texto. El otro. Como son texto, lo pueden reemplazar por texto plano, no hay problema. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. La tabla por ahora vamos a dejarla, pero vamos a borrar la segunda tabla. Qué bien. Yo como conozco la plantilla les puedo decir que a partir del artículo ya es todo este cuadrado gris. No incluye el header, no incluye el sidebar, tampoco incluye el footer. Si por las dudas les cuesta visualizarlo, uno puede venir a inspeccionarlo. Vamos a ver que sea grande. Y sobre la derecha puede navegar y le remarca cuál es el elemento. Les remarca visualmente sobre qué elemento estamos parados. Yo acá estoy parado en el artículo. Y bueno, podemos ver que sí, que es todo esto. No incluye la parte de arriba, por más de que lo veamos coloreado en violeta. Que esté coloreado en violeta, en realidad son los márgenes. Son los márgenes, no, es el padding. Padding y márgenes son bastante parecidos. Padding es como un margen interior al elemento y el margen es exterior. Eso es con un ejemplo visual va a ser más fácil de ver. En este momento no tengo uno para mostrarles. Pero bueno, lo importante es, nosotros podemos ver que article es como la parte del body, como dijo Diego, la parte importante del body. Ahora, nosotros queremos deshacernos de la segunda tabla porque está de más. Nosotros tenemos una sola tabla. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Podemos abrir, vemos que está incluido dentro de lo que es el artículo. Entonces, bueno, el artículo tiene su título, como lo vimos ahí. Y después tiene una sección que incluye las dos tablas. ¿Sí? No. Bueno, no incluye las dos tablas. Cada sección es una de las tablas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es directamente, esta es nuestra primera sección. Ojo que el elemento sección se puede repetir dentro de la vista. Yo acá sé que es esta porque, bueno, veo la tabla acá abajo y veo que estoy dentro del artículo, así que estoy bien parado. La primera sección yo me la quiero quedar, vamos a scrollear, y la segunda sección es la que yo no quiero tener más. Entonces la vamos a borrar. Esta tabla es más larga. Y vamos a borrar de sección a sección. Hasta acá. Entonces, acá nos quedamos solo con una tabla. Todo esto lo podemos borrar. Es un modal para lo que vamos a hacer ahora. No sirve. Les muestro qué es. Para que podamos ver. Creo que es Media Library. Media Library, sí. El modal es este pop-up. Generalmente uno los tiene escondidos, están dentro de la vista, pero están escondidos. Nosotros este pop-up ahora no lo vamos a usar, así que por ahora lo vamos a borrar para que nos quede un poco más limpio todo. Modal hasta acá. Tenemos otro modal más que es para confirmar. Este tal vez les sirva para alguna otra cosa. Yo ahora lo voy a borrar. Bien. Entonces, más o menos estamos parados como ayer. Hay un montón de cosas acá arriba, eso después lo vamos a ver. Por ahora vamos a copiar la tabla. Vamos a copiar la tabla entera así como está. Y vamos a reemplazar esta tabla. Esta tabla tiene una clase asignada. Está bueno que le prestemos atención porque al fin y al cabo las clases son los que le dan formato a todo lo que estamos haciendo. Así que vamos a dejar esa primera línea, después para poder tomar ese valor, y vamos a pegar el resto de la tabla acá. Nos quedó mal tabulado, pero esto lo acomodamos sencillo. Ahí. Y nos copiamos. Bueno, nos quedamos con el inicio de la tabla. Como cell padding y cell spacing realmente ya no se usan, lo podemos borrar. Y para eso, si vamos a usar la clase arriba, más bien nos quedamos con la línea de arriba, que es lo mismo. Entonces, lo único que nos queda son los links. Estos links de crear usuario. Como no tenemos una estructura para esto, solamente vamos a pegarlos. Total son links, no vamos a tener problema. Vamos a pegarlo al final de la tabla. Ahí. Vamos a tabularlo bien nomás. Bien. Bien. Después lo que me queda de lo que vimos ayer es, bueno, sacamos todo el inicio. Ya no nos sirve. Lo guardamos. Y ahora nos falta el CSS. La tabla está, solo que no tenemos absolutamente nada de formato. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, que es usar base URL para tener todo dentro de la misma base, con la misma ruta. Y vamos a copiar esto a la carpeta de afuera, que es lo mismo que hicimos
el día de ayer. Entonces, nosotros copiamos vendor. Vamos a ver si cambió un poquito el formato. Bien, cambió un poquito el formato, entonces estamos haciendo bien las cosas. Acá iría esto, acá iría esto, y me queda un JavaScript acá abajo, que es el de vendor, iría acá. Pero tendría que tener, bien. Ahí adaptamos la vista a hicimos exactamente lo mismo que hicimos ayer, pero lo hicimos con la otra tabla. Ahora, ¿qué nos pasa? Todavía no separamos el sidebar, ni el footer, ni el head en otros archivos, lo cual es todo un tema. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es primero entender más o menos cómo funcionan las vistas dentro de Coordinator. Acá la librería está out. Tiene una función render page que es de la librería out. Es de este controlador en específico. Esto no es de Coordinator. Esto de hecho está definido más abajo en el código. Y lo podemos buscar. Vamos a buscarlo al revés. Es la última. Y lo que hace es carga una vista. Y bueno, tiene un par de funciones más, pero nosotros nos quedamos con esta línea. Esta es la forma de cargar una vista en Coordinator. This load view. Y esto nos va a cargar de a un archivo a la vez. Ahora, nosotros. ¿Qué pasa si nosotros queremos tener el sidebar, por decir algo, el header y el footer separado? No podemos cargarlo usando esta función, entonces nosotros tendríamos que hacer otra. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora. Lo que podemos hacer momentáneamente para probar ahora es hardcodear que vamos a cargar siempre, vamos a cargar el header, el sidebar y el footer, independientemente de qué vista estemos cargando. Esto no está bien, hay que tener en cuenta salvedades. Por ejemplo, si nosotros vamos al login, el login no tiene ni header, ni sidebar, ni footer. Es una vista en particular que esta está bien que entre dentro de un solo archivo, no hay ningún problema. Pero bueno, eso ya sería lógica un poquito más avanzada. Acá, como les quiero mostrar el concepto, vamos a ignorar eso y cargar nuestras vistas. Ahora, nosotros, como queremos que funcione solamente este index, lo que vamos a hacer es crear una carpeta, así como tenemos out, para que sea más ordenado. Vamos a crear otra carpeta. Yo generalmente le pongo común, y adentro le pongo todos los archivos que sean comunes a varias vistas, que se repitan. Por ejemplo, un sidebar. Y a eso vos después lo vas a llamar cuando querés. ¿Cómo? O sea, vos en Common vas a guardar el sidebar, el header, el footer, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en login y en esta tabla, supongamos que no usamos todo eso, entonces no lo llamás. No sé cómo se dice, no. Claro, podemos hacerlo ahora, así lo pensamos un poco. Vamos a pensar que nosotros ya tenemos la vista armada, ¿no? Y acá tenemos como un sidebar. Vamos a pensarlo así. Y yo lo tengo hardcodeado, pero cuando viene el login, cuando yo estoy en el login, no quiero que me cargue este sidebar, porque no existe en el login, no tendría que estar. Lo que podemos hacer es agregar un parámetro acá arriba, que sea
qué sé yo, con sidebar, por decirte algo, ¿no? Que por defecto sea false. Y después hacer un if. Entonces, if sí, con sidebar. Esto, como es un booleano, lo podemos tomar así, si no, si escriben esto. Bueno, es redundante, pero también sirve. Con sidebar, sí. Entonces, en este caso, yo lo que haría es, en todas mis funciones, yo llamaría a esta función renderPage. Y en el caso del login, yo setearía el último parámetro, perdón, esto sería como true, setearía el último parámetro como false. Entonces, no entraría a esta rama del if y solo me cargaría la vista. Esa sería la forma de hacerlo, más o menos, que es agregando algún argumento opcional. Generalmente yo lo hago opcional, que es opcional, que si yo cuando defino la función al argumento le asigno un valor, si me lo especifican, tomo el valor especificado, si no me lo especifican, por defecto tomo este valor. Entonces, bueno, para cargar vistas en el caso del login, que sean completas, que no tengan footer, ni sidebar, ni nada, mi forma de hacerlo es así, es con un par de variables más y después un par de condiciones en el medio. Pero bueno, acá nos adelantamos un poco, vamos a dejarlo igual esto así. Y vamos a pensar, ¿no? ¿Qué elementos, bueno, qué vistas vamos a tener? ¿Qué archivos extra vamos a tener? Si nosotros vamos acá, de vuelta, tenemos, bueno, el body, primero un header, después un sidebar, después un body y después un footer. Esto, el orden, nos damos cuenta por cómo está escrito en la vista. Tenemos un head, el head no es el mismo que el header. Acá arranca el body. Y acá hay un header. El header es propio del HTML, donde definimos el título que se ve arriba en la pestaña, el icono, ponemos los CSS. Y el header sí es un pedazo de HTML. Ahora, nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer ahora es identificar, bueno, estas estructuras, saber dónde terminan, dónde empieza la siguiente, para poder ir separándolas. Nosotros podemos decir que desde el principio de todo, hasta que comienza el sidebar, porque lo primero es el header, lo vamos a poner en el archivo header. Entonces, esto tiene un montón de cosas que no borramos, eso después nos vamos a encargar. Y acá está, acá arranca el sidebar. El aside es el sidebar, nos podemos dar cuenta porque ya tenemos el primer link, que es dashboard. Acá dice modular admin. Estos span son los puntitos de la plantilla. Son los puntitos verdes estos. Esos son los span, dice modular admin. Dice dashboard, entonces nos encontramos con el sidebar. Entonces, todo lo anterior, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a copiarlo de acá. Ese es el HTML. Yo quiero copiar porque ya tengo la base URL. Volvemos a buscar el sidebar, tiene que estar a la misma altura. Acá está. Sidebar. Aside. Si no están seguros si esto es el sidebar, otra vez podemos venir acá a inspeccionarlo. Nosotros tenemos que el header es esta parte y aside es todo el sidebar.
Vamos a probar ocultándolo. Display on, para borrarlo. Nos aseguramos que el aside efectivamente es el sidebar. Todo lo anterior lo sacamos de acá. No importa que no coincidan las tabulaciones en este caso. ¿Por qué? Porque lo importante es que coincidan al final cuando es enviado a la PC del cliente, digamos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar una vista por partes, digámosle. Entonces, como esta plantilla está bien hecha y nosotros, cuando armamos este index, nos aseguramos que no borramos nada de más ni nada, que está todo bien escrito, todos los elementos tienen un cierre bien escrito. Nos aseguramos que está completo. Entonces, si está completo, nosotros lo podemos partir en partes y que después, con la función render page, las partes se peguen y se envíen al cliente, a la PC cliente. Entonces, no importa si yo corto desde doctype, que viene el principio, y termino de cortar en header, que es la mitad de algo. Por ejemplo, la mitad del body. El body nunca lo cerré, dice la tabulación. No importa porque después el navegador, cuando reciba todo, se va a encargar de pegarlo. Para él va a llegar pegado porque hay que pegarlo en orden. Hay que cargarlo en orden. Entonces, nosotros lo cortamos. Hicimos una carpeta nueva common. Vamos a hacer un archivo nuevo que sea header.php. Y vamos a pegar todo esto. Vamos a guardarlo nomás. Lo que nos queda es el sidebar. Y el sidebar sabemos que es todo este aside. Es un poco más corto. Lo cortamos. Esto ya nos queda ahí. Vamos a hacer el archivo acá. Sidebar.php. Pegamos. Tenemos todo el sidebar. Si uno necesita editarlo después, bueno, puede venir a editarlo este archivo. Ahí está. Bien. Y lo último que nos queda es el footer. ¿Qué es el footer? Bueno, viene después del artículo. Sí, vamos a tomar todo esto como el footer. Ahora, nosotros vimos que el header contiene el inicio del body y el footer contiene el final del body. Nosotros, cuando hacemos estas divisiones, nos tenemos que asegurar que en ningún momento nos quede que cargamos el header y no cargamos el footer, porque si no el body nos queda sin cierre. Y lo que termina pasando es que después la vista queda completamente detonada. Se va a ver mal, se va a ver horrible. Entonces, es cuestión de tener en cuenta cómo cargarlo. Bien. Acá, nosotros llevamos el footer, ya tenemos todo, y vamos a guardar el index. El index al final nos quedó algo mucho más corto. Y también mucho más prolijo. Ahora, si todas nuestras vistas van a compartir header, sidebar y footer, esto es mucho más cómodo para trabajar. Pasamos de una pavada de líneas a tener 50. Y todas nuestras vistas van a seguir este formato, porque solo vamos a copiar la parte del artículo, que esa es la que tenemos en nuestra plantilla. Después vamos a ver algún otro ejemplo. Pero esto lo guardamos. Y acá, por ahora, vamos a forzar, como les había dicho, vamos a forzar la carga de todo. Ahora, acá, como les había dicho también, es importante el orden. ¿El orden de qué? El orden de cómo fuimos guardando nuestros archivos. ¿Qué cosas nos encontramos primero en el archivo? Lo primero que armamos fue el header. Lo siguiente
fue el sidebar. Después viene el artículo, porque lo siguiente fue el footer, sí. Pero entre medio viene el artículo. Entonces acá podemos ver artículo. Llega hasta abajo y lo siguiente es el footer. Entonces, entre medio, nuestra vista, la que siempre va a cambiar. Al final, el footer. Entonces, haciendo esto, yo ahora voy a actualizar esta vista y se me va a ver exactamente igual. Que está perfecto, porque es lo que queríamos. Nosotros queríamos que siga funcionando, pero no tener que repetir header, sidebar y footer en cada una de las instancias que en cada una de las vistas que lo usen. Ahora, si nosotros cerramos sesión con out-logout, nos termina quedando esto. ¿Qué es lo que yo les decía? Un login no puede tener un sidebar. Y ahora vamos a hacer lo que estábamos hablando con Diego, de agregar un parámetro más con sidebar. Entonces sí, con sidebar, es cierto. Vamos a cargar header y sidebar. La vista del medio no. Esa la vamos a cargar siempre. Y el footer también depende. ¿Por qué decimos con sidebar o sin sidebar? Porque en realidad el head también depende. Como el head abre varias cosas y las cierra, por ejemplo, nuestro header abre el body, y tiene un header. Bueno, un header tampoco iría en un login un header, y por lo tanto tampoco iría el footer. Entonces, esta sería la forma de hacerlo. Y, muy bien, agregamos un parámetro opcional acá. Lo que nos queda es que aquellas vistas que no usen el sidebar, le agreguemos como último parámetro un false, para que no lo tome. Entonces, nosotros sabemos que una de esas es login. Vamos a buscarla. Acá está, login. Vamos a la carga de la vista, es esta. Yo me copié los parámetros, los argumentos de la función render page para ver cuáles son. Primero la vista. Genial. La vista. Después, un parámetro data es este. Después, ahora, yo quiero que con sidebar sea false. Pero para eso primero tengo que pasarle return HTML, porque los argumentos son por orden. Al menos en la versión de PHP que vamos a trabajar son por orden. Entonces no podemos omitir el tercero y seguir con el cuarto, porque el cuarto, si no lo escribimos, si el cuarto lo escribimos en el tercer lugar, va a ser el tercero. Es así, es según la cantidad de comas que tiene dentro de la función, prácticamente, que queda dado. Entonces, nosotros tenemos que pasarle return HTML. Vamos a pasárselo en false, porque false es el valor por defecto. Y ahora sí, sidebar, vamos a decir que es false también. Es la variable que queríamos cambiar. Entonces, nosotros al venir acá, no nos cargó ni el header, ni el sidebar, ni el footer, y nos quedamos con la vista que teníamos hace un rato. Acá, si yo hubiese copiado el login que hicimos ayer, tendríamos el login y nos quedaría, bueno, se vería más lindo. Uno de estas cosas las puede separar en más partes todavía, porque, por ejemplo, el login no va a tener un header, no va a tener un footer, no va a tener un sidebar, pero sí va a compartir esto. Sí va a compartir la parte del head y la parte doctype, HTML, bla. Sí va a compartir esto. ¿Por qué? Porque siempre usamos el mismo CSS. No va a cambiar nuestro CSS.
Entonces, nosotros podríamos ir un paso más allá y el header dividirlo en head y header para cargar siempre nuestro CSS. Para hacer eso, hacemos una vista más, head PHP, y sacamos nuestro head ahí afuera y nos queda todo lo otro ya preparado. Ahí, está ahí. Dejamos el head afuera. Lo único que tenemos que hacer al separar una vez más es agregar una vista nueva acá. Como les decía, esta no la vamos a hacer opcional porque nosotros queremos que el head siempre sea el mismo. Normalmente, ya les digo, siempre es el mismo CSS, siempre vamos a tener el mismo título. Por ejemplo, curso PHP Coordinator 3, por ponerle algo. Siempre vamos a querer que tenga el mismo título. No está bueno que su página tenga en una tenga un título y en la otra tenga otro completamente diferente. Entonces, podemos hacer esto que les comentaba. Cerca, bueno, nos cargó un CSS, tiene un poco de formato y podemos ver que arriba tenemos curso PHP Coordinator 3. Y si yo inicio sesión, admin y password, tenemos lo mismo que teníamos antes y ahora arriba nos dice curso PHP Coordinator 3. Lo mismo se puede hacer con el footer, porque puede ser que algún JavaScript lo requieran en todas sus vistas. Por ejemplo, jQuery, que eso, bueno, eso se usa para casi todo, así que es muy probable que lo quieran llegar a usar. Si no saben lo que es un framework de JavaScript que les facilita la vida a la hora de trabajar. Hay muchas cosas que HTML y CSS no las podemos hacer solo con eso. Y recurrimos a jQuery. Una de las cosas que no podríamos hacer, por ejemplo, sería este modal. Este modal solamente con... Bueno, en realidad se puede hacer con JavaScript solamente, pero es mucho más cómodo hacerlo con Eso jQuery. es lo del media query, lo de si achicás o agrandás que no entran las cosas, de darle un tamaño, por así decir. ¿Cómo? Digo que jQuery. claro, que a partir de un tamaño haga algo y que... No, eso es CSS cuando queremos hacer responsive que tenga la vista del celular. Ah, Así decís vos. claro, sí, yo pensé que era eso. Creo que se puede hacer con jQuery, podés manipular un poco más, pero en realidad jQuery sirve más para otras cosas, para agregar funciones más específicas. Ya te digo, para abrir un modal, para usar Ajax. Si uno quiere, qué sé yo, a ver, supónganse, ¿no? Yo vuelvo acá al curso PHP y yo quiero cambiar este de active a desactivo. Tengo que cliquear acá. Bueno, me quedó medio feo eso. Bueno. Yo lo que podría hacer es, no, yo quiero cliquearlo y que no me saque de la pantalla. Quiero que se desactive en ese mismo instante. Para eso tendríamos que usar Ajax, que es muy parecido a la comunicación que yo les había mencionado recién de cómo hablamos con el servidor, pero es asincrónico, o sea que no funciona, funciona en otro momento. Es más dinámico, por así decirlo.
Bueno, esto no lo tenemos acá. A ver. Este desplegable también creo que es con jQuery. Las animaciones estas también creo que son con jQuery. Con CSS también se puede animar bastantes cosas, pero creo que uno está más limitado. Pero bueno, la idea creo que era llegar hasta acá hoy y bueno, para la próxima ya voy a tener alguna base de datos armada para que hagamos algún ejercicio y poder llevar un poquito de todo esto a la práctica. No sé si tienen alguna pregunta, algo más, porque si no, creo que ya estaríamos por hoy. Yo no tengo ninguna duda. Creo que ya te pregunté bastantes cosas ya. Sí, no hay problema porque, bueno, para esto, si no, estamos para esto, si no me grabaría un video o les diría, bueno, si tienen duda vuelvan a ver los videos que grabé a principio de año para otra persona y listo. Así que todo bien. No, yo ninguna duda, ya lo que no entendía un poco te lo fui preguntando, así que por mí todo bien. Bueno, buenísimo entonces. Yo tampoco, después vuelvo a repasarlos y los suben y bueno, y cualquier cosa la clase que viene. Sí, supongo que Su cuando vuelva lo va a subir a YouTube, no sé cómo lo maneja con Teams, pero seguro se lo suba y se lo termina pasando por si lo quieren volver a ver. Dale, perfecto. Y si no, bueno, también lo podemos ver mañana cualquier cosa y ya les digo, voy a intentar tener hecho alguna base con algún ejercicio para que ya lo piensen un poco ustedes y yo no les taladre tanto con toda la explicación y por qué es esto, por qué es aquello, porque está bueno que ustedes lo prueben y se partan un poco la cabeza porque esa es la forma de aprender, pues esa fue la mía. Sí, seguro. No queda otra. Bueno, en ese caso creo que ya nos podemos ir todos entonces. Bueno, nos vemos. chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta mañana. Nos vemos, Joaco.